yo siempre tenía la idea de quiero ser musculoso, quiero ser fuerte. Y siempre viene desde el bullying, ¿no? En el colegio a mí me hacían bullying por gordito. Alguno de los instructores me dijo, como que tienes talento para competir, o sea, te veo como que una buena estructura. Mira que en la etapa de volumen, yo estaba a punto de dejar la preparación. Yo le dije a mi papá, te prometo que si pones todo de tu parte para salir de acá, o sea, porque te vamos a llevar acá, vas a tener que ponerte mejor. Prometo que vas a estar conmigo en Cochabamba levantando el trofeo. ¿Qué te dijo tu papá cuando lo fuiste a abrazar? ¿Por qué me haces llorar, pendejo? Me dijo. Sobre todo de todo lo que va a conllevar la preparación para la competencia. Y no sé si lo volvería a hacer. Es sin miedo al éxito, papi. Señoras y señores, sean bienvenidos a una nueva entrevista acá en OnFit. Y ustedes ya lo ven, junto conmigo está un atleta bastante prometedor en la ciudad de La Paz. Estuvo compitiendo relativamente recién y le fue muy bien. Lo voy a presentar, está con nosotros el señor Hiroshi Yoshida. ¿Está bien pronunciado? Está muy bien pronunciado. Hiroshi, Gracias, bienvenido a Pablito. OnFit. Muchas gracias, hermano. Contanos un poquito eso, el tema del nombre siempre va a llamar la atención. ¿Es japonés? Exactamente, tengo ascendencia japonesa. ¿Abuelos? En realidad creo que el abuelo de mi papá fue quien había iniciado toda nuestra generación acá, ¿no? Y a partir de ahí es como que hasta donde yo tengo entendido a cada integrante de la familia le ponían un nombre japonés y bueno, un nombre seguramente en latino. ¿Tienes otro nombre también? Sí, mi nombre es Hiroshi Alejandro. Alejandro. Sí. Ah, bueno. Lo que pasa es que no todos los familiares utilizamos el nombre japonés. Mi hermano, por ejemplo, es Jorge Luis Masayoshi, pero no utiliza su nombre porque no está inscrito en el registro civil, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí. Pero a ti te conoce todo el mundo por Hiroshi. Todo el mundo me conoce por Hiroshi. ¿Alguien te dice Alejandro? ¿Nadie? Algunas personas, y tal vez en algún momento atrás, cuando era más pequeño, que no me gustaba que pronuncien mal mi nombre, me decían Hiro, Jiro, o cualquier otra cosa. Pero como que ya con el tiempo eso me fue dando igual y ahora me ponen apodos hasta de comida, así que no me hago ningún problema. Ni siquiera tu mamá cuando se enoja te dice Alejandro. No, para nada. Muy bien. Hiroshi, contanos un poquito de tu experiencia para que la gente que te está viendo sepa a quién estamos entrevistando. ¿Quién es Hiroshi en el tema competitivo? Ok. Tengo 28 años y la verdad es que yo ya llevo 10 años de trayectoria en este mundo. Lo que pasa es que alrededor de los 10 años nunca me animé a competir, solo que tal vez estaba buscando a la persona correcta con quien guiarme, tal vez estaba buscando el momento correcto, pero creo que al final esas, o sea, son circunstancias que pueden pasar y bueno, yo la verdad estoy agradecido inmensamente a Dios porque me llevó con una persona que me preparó, que es Marce Salguero, y acompañado de su esposa, que es Iris Tejerina. Entonces ellos como que me dieron el impulso para decir, competiremos este año, ¿no? O sea, y a su vez yo también voy a competir contigo. Entonces fue como que un impulso de los dos, una rivalidad entre los dos, pero amena. Y así fue como que tomé la decisión. La verdad es que a lo largo de los años simplemente lo hacía por ser saludable, por cambiar el estilo de vida, porque antes de que yo entre al gimnasio, no, pues, o sea, yo precisamente había empezado esta vida por salud. Cuando a mí me dijeron, tienes desplazamiento de rótulas, 2 hernias de disco, escoliosis, ciática y 25 kilogramos de sobrepeso, yo dije, ok, necesito hacer algo, pero ¿qué? O sea, y al final traté de todo. O sea, y el desplazamiento de rótulas llegó por
por inercia de querer bajar de peso corriendo en la cancha, que no es muy buena idea generar deportes de impacto, ¿no? O sea, generar impacto al hacer deporte en las rodillas, en las articulaciones. Entonces, todo esto como que me trajo a este mundo del gimnasio y así es como empiezo, ¿no? El 2015. 2015 empezaste Sí. con esto. Tu vida competitiva empezó en el 2022. 2022. ¿Cuántos campeonatos hiciste en ese año? Hice 2. 2. Te fue muy bien, creo, ¿no? Sí, de hecho saqué el primer lugar en cada categoría y fuimos a disputar el absoluto de ambos. Ahí tal vez sacamos, no sacamos lo que queríamos, pero salió. O sea, la verdad es que creo que fue más que todo el estado en el que uno está. O sea, uno mismo se ve al espejo, ve a los competidores y esto ya va más allá del ego, o sea, va más allá de cualquier pensamiento narcisista, es simplemente decir, ¿cómo logré esto? O sea, ¿cuánto me costó llegar hasta acá? Yo creo que cualquier persona que llega a la tarima ya es campeona, porque todo el proceso ahí atrás es muy fuerte. Querido Hiroshi, a ver, antes de entrar a todo el tema de tus competencias y lo que me explicabas, 15 kilos de sobrepeso, 25. 25. Sí, Problemas en las rótulas. sí. ¿Qué problemas más me dijiste en la espalda, creo? Tenía 2 hernias de disco y escoliosis, una desviación que parece que era patológica, pero seguramente la trataron a tiempo, fui a mucha fisioterapia, me hicieron fortalecer bastante los músculos de la espalda baja, que era precisamente donde estaba la escoliosis y las hernias de disco. Entonces, lo que pasa es que yo trabajaba mucho levantando cosas pesadas. Eso te iba a preguntar. ¿Qué hacías antes de empezar al gimnasio para que hayas tenido, digamos, esos problemas físicos? ¿Hacías alguna actividad riesgosa, algún trabajo un poquito complicado? No, lo que pasa es que yo tenía 17 años seguramente, y menos tal vez, pero lo que pasa es que yo me dedicaba a buscar fuentes de ingreso. Y me acuerdo que en esa época un amigo me contactó para montar y desmontar eventos, y justamente mi grave error al recibir uno de los yutes que estaba pesado, que seguramente traía telas y demás, pues me doblé la espalda. O sea, me fui hacia atrás y ahí empezó el pinchazo. Como que yo no le tiré bola, fui desarrollando mis actividades como ser jugar fútbol, traslados, muchos traslados. Mis papás como que ellos decían, vamos a contratar cargadores, y mi hermano y yo, no, nosotros estamos aquí, lo vamos a hacer nosotros mejor. Y lo hacíamos nosotros, entonces levantábamos todos los cajones pesados, refrigeradores y esas cosas. Por lo menos hemos debido tener unos 7, 8 traslados en menos de 3, 4 años. Exacto. Entonces sí, fue bastante colapso seguramente para ese momento y no tener la fortaleza necesaria para hacerlo. Además que, no sé si te has dado cuenta, el común de las personas no conoce, no sabe realmente cómo tiene que levantar algo pesado. Sí. Porque lo hace con la espalda y no con las piernas como Exactamente. debería. Y me imagino que por ahí también ha debido pasar el Sí. tema de tus lesiones. Sí, precisamente. O sea, es como que no puedo atribuirle específicamente a una situación, pero sí han sido varias. O sea, ha sido el cúmulo de varias cosas que me han ido ocurriendo y sobre todo que yo también decidí hacer mal, ¿no? Ahora te pregunto, estuve revisando un poquito tu perfil, querido Hiroshi, Ya. y me encontré con fotografías haciendo, por ejemplo, calistenia. Sí. Calistenia es el deporte, con barras, trabajo en paralelas y todo lo demás. Sí, de hecho, creo que hoy en día, y no hace muchos años atrás, bueno, probablemente no cuando yo estaba en colegio, se conocía el deporte como calistenia. O sea, nosotros lo conocíamos como gimnasia artística. Correcto. ¿Verdad? Entonces, cuando yo estaba en colegio, a nosotros nos daban a elegir entre 2 disciplinas, que era gimnasia artística de saltos o paralelas. Y yo escogí ambos, de hecho. Y la verdad es que paralelas a mí me había ayudado mucho a lo que es la ganancia de fuerza, probablemente a formar algo del físico que una persona, por lo menos en mi edad, yo siempre tenía la idea de quiero ser musculoso, quiero ser fuerte.
y siempre viene desde el bullying, ¿no? En el colegio a mí me hacían bullying por gordito. ¿Te hacían bullying, en serio? Sí, sí, yo era... Seguramente fotos de eso no encontraste. Me la va a pasar, pero... Porque la verdad que sí, o sea, fue un golpe que sí recibí cuando era más pequeño, pero no era tan fuerte, digamos. Pero sí, después del sobrepeso de niño, como que me volví delgado y mi hermano me incursionó en esto de las paralelas. Entonces de ahí ya como que hicimos amigos, unos amigos de mi curso se unieron, continuamos y al final lo hacíamos solo por vernos bien. Todas las piruetas y todos los videos que yo tenía de esa época eran bastante bonitos y les llenaba de alegría a mis papás que yo me dediqué a eso. Entonces continué hasta 1 o 2 años después del colegio probablemente, pero después la escuela del colegio ya desapareció. Después, pero tú continuaste, ¿alguna vez intentaste hacer eso? ¿Puedes Sí. todavía hacer, por ejemplo, alguna de las piruetas Y que no. hacías? Ya no. Y, o sea, un par de piruetas puedo hacer, pero no todas. Lo que pasa es que sí se necesita en la calistenia bastante fuerza, cosa que no desarrollamos, o sea, no nos enfocamos tanto acá. Por lo menos acá buscamos más hipertrofia. Parece irónico, ¿no? Es irónico. O sea, vamos a decirle el desarrollo de las fibras. Es como que a veces lo hacemos de forma tan inconsciente que, por ejemplo, en la calistenia, uno con las simples repeticiones de todos los días del mismo músculo, genera la fuerza. Y acá nos dicen que tenemos que descansar 48, 72 horas y entrenamos un músculo. Entonces, como que son informaciones contradictorias desde mi experiencia, pero creo que sacando lo mejor de los dos mundos puedes lograr algo bastante bien. Sí, es que tocaste un punto muy importante. No es lo mismo fuerza que Hipertrofia. muscular. Puedes ver a personas muy delgadas, con músculos no hipertrofiados, no grandes, pero con mucha fortaleza, mucha Así fuerza. Es más, recién hay no sé si has visto un TikTok de una persona que va donde culturistas o en gimnasios que están haciendo peso muerto con mucho peso y demás, y se lo levanta como la escena de Cantinflas, ¿no? Se lo Sí, levanta sí. la barra como si nada y los otros se quedan sorprendidos. Y es que esa es la diferencia. Exacto. Fuerza es totalmente diferente a el tema de hipertrofia muscular. Además, que lo que hacías, calistenia, requiere mucha flexibilidad. Sí, de hecho sí, o sea, ese es otro de los detalles que igual fui perdiendo en los años porque siempre nos recomiendan los entrenadores estiramientos, elongaciones y nunca hacemos caso. Correcto. O sea, nunca hacemos caso, nos dicen come bien, cena bien, no hacemos caso. Entonces es como que necesitas mucha flexibilidad, esa flexibilidad ya no la tengo. Hoy en día ya no te puedo decir que puedo realizar los mismos ejercicios que realizaba hace unos 12 años atrás. Sin embargo, puedes volver a hacerlo. O sea, no podría decir de que se me dificulta volver a empezar y darle de nuevo hacia el mundo de la calistenia y a su vez del gimnasio, ¿no? O sea, de hecho puedo hacerlo. ¿Lo retomarías? Sí, sí, por ¿Se te ha supuesto. pasado por la mente? Sí, ¿O dijiste, varias no, veces. ya estoy viejito. No, es lo que te dije. O sea, se me pasó por la cabeza sacar lo mejor de ambos mundos y juntarlo en uno solo. Porque creo que es bastante importante para cualquier persona. Porque miras en las Olimpiadas, por ejemplo, las personas de gimnasia artística Ajá. justamente que compiten son bastante grandes, tienen Sí, sí, bastante sí. músculo y Sí. bastante marcados. Y es que también la misma disciplina te lleva a eso, ¿no? Sí. Con una correcta alimentación yo creo que se puede. Cualquiera lo puede Correcto. lograr. Sí, o sea, de hecho, eso de que solo en el gimnasio logras hacer crecer los músculos, no necesariamente. O sea, puedes hacerlo en cualquier disciplina, creo yo. Trabajas con el propio peso de tu cuerpo. Exactamente. Que siempre es complicado. Hiroshi, contame un poquito entonces, ¿cómo pasaste de la calistenia al gimnasio? ¿Qué te ha motivado a entrar y a empezar o a cambiar tu vida en eso del gimnasio? Lo que pasa es que, como te había comentado, los problemas de salud, ya no me era tan fácil realizar la calistenia, precisamente por la columna. Entonces, mi doctor me dijo, tienes que buscar ejercicios más localizados y que no requieran tanto movimiento del cuerpo, ¿no? O sea, tanta flexibilidad. Entonces puedes ir al gimnasio y puedes empezar ahí. Y yo me acuerdo que había empezado en el gimnasio en noviembre, diciembre del 2015. Y hasta me acuerdo que yo me había inscrito en un gimnasio lejos de casa para motivarme a ir. Porque cuando estaba cerca de casa, no, pues nunca iba. O sea, tenía un gimnasio, inscribía un mes, iba un día o 2 días.
Pagaba 3 meses, iba 2 semanas y lo dejaba. Entonces, cuando ya me dolía pagar el gimnasio, y además que tenía también una persona que me acompañaba en esa época, y como que nos motivábamos ambos, ¿no? Decíamos, vamos al gimnasio y demás. Esa persona era mi expareja, pero te estoy hablando de años atrás. Ah, mira, es llamativo porque a veces también se va con amigos y no sé qué, y siempre a veces Sí. queda uno en el camino y el otro continúa, ¿no? Sí. En ese tu trayecto de tema de gimnasio, ¿cómo te empezaste a interesar por el culturismo? Ya. Te voy a contar una experiencia. O sea, de hecho, cuando estaba pasando, creo que he pasado por varios gimnasios acá. Y en uno de esos, alguno de los instructores me dijo, como que tienes talento para competir. O sea, te veo como que una buena estructura. Yo dije, ah, caray. O sea, me interesaría competir. Yo. Claro, o sea, dije, no creo, pero... Y luego empecé a buscar ahí en YouTube y videos de fisiculturistas y había uno que me inspiró bastante en su época, que era Rodrigo Romé, Ah, correcto. que hoy en día creo que ya se dedica a tantas otras cosas. Sí, sí, sí. Pero yo veía los videos de Rodrigo Romé y una de sus competencias en el Mister Olympia, en la que él salió segundo lugar, y yo decía, o sea, todo lo que ha debido pasar nos lo cuenta poco a poco, ¿no? Y yo dije, es mucha disciplina, es mucho esfuerzo, no sé si valdría la pena, no sé si yo lo haría. Y en el pasar de los años, igual habían personas que me decían, oye, puedes competir, puedes hacer esto. Y yo la verdad es que probablemente sí decía, sí, puedo hacerlo. Si quisiera hacerlo, puedo hacerlo. Pero como que no hay ese algo que me pica, ¿no? Correcto. Y como te dije al inicio, o sea, tal vez estaba buscando a la persona correcta o estaba esperando el momento correcto. Y mira que fue un momento en el que yo también a mi coach en ese momento le dije, brother, tengo otras prioridades. O sea, y de verdad, tengo otras prioridades. Quiero armar mi departamento, quiero comprarme esto o el otro. Me acuerdo que habíamos vuelto de un viaje con él y me lanzó la dieta, así como que empezamos ahora. Ah, ¿no te preguntó? No, aquí empezamos ahora. Y yo dije, Aquí no hay democracia, te digo. bueno, pues a darle, o sea, ya estamos aquí, ya estoy en la mitad del camino, o sea, y de hecho a veces la gente piensa que el prepararse para competir es cosa de 1 año o cosa de 2 años. Probablemente sí para las personas que ya llevan bastante tiempo entrenando. Lo que piensan es que la farmacología va a ser todo, pero no es cierto, ¿no? O sea, eso también creo yo que sería nuestro trabajo educar a algunas personas que quieren hacerlo al inicio de su vida. Creo que ya es decisión de cada uno, pero de todas maneras, yo llevé ya bastante tiempo atrás preparándome. Como que me hacía la idea todo el 2021 de, sí, podría competir. Entonces, toda la primera parte de preparación fue toda la ganancia de fuerza. Ya después nos enfocamos en la hipertrofia y ya después en la definición. Entonces, creo que lo hicimos bastante bien. Entonces fue más de 1 año, año y Fue medio, más de casi 1 año. 2. Vamos a decirle 1 año y medio. Ok. No 1 año. O sea, desde 1 año y medio, porque como que había otra persona que me incentivaba desde julio del 2021. Yo dije, ya, ok, voy a darle. Desde julio del 2021 empecé a entrenar fuerte, pero no se dio las circunstancias. O sea, no había el efectivo seguramente y demás. Pero para ya febrero del 2022 fue cuando iniciamos ya la parte fuerte, ¿no? Vamos a hablarle de la etapa de volumen, la dieta, o sea, donde yo ya conocí la dieta de volumen de decir, sí, puedo comer. No, no puedes comer lo que quieras. Y qué rico, tanta comida. No, no es tan rico. Entonces, Hay momentos, para muchos es más difícil la etapa de volumen que la de corte. Por la cantidad de calorías que tienes que ingerir. Y a veces No tienes hambre. no, A veces puedes masticar el alimento 1000 veces en la boca, pero no lo puedes tragar. sí, tienes que traer con agua. Correcto. Y es complicado. Claro. Y para muchos también, la dieta de corte es mucho sufrimiento. Porque, a ver, yo cuando entré al gimnasio escuchaba y a lo largo de los años fui aprendiendo. Y hay una frase que se cumple muy, muy al pie de la letra, ¿no? Fisicoculturistas o campeones de gimnasio, hay un montón. Pero campeones reales que suban y se animen a ir a un escenario y que hayan cumplido todo el proceso, no hay muchos. Exactamente. Porque volumen lo hacen todos. Sí, Corte
no realmente todos. ¿Cómo fue tu experiencia? A ver, mira que en la etapa de volumen, yo estaba a punto de dejar la preparación. ¿Por qué? O sea, y esto ha sido algo muy, muy guardado, ¿no? De hecho, no se lo comenté a nadie. Probablemente Se van a enterar mi aquí. pareja, ahora lo vamos a comentar. La verdad es que por lo menos al tercer o cuarto mes de volumen en el que ya yo sentía demasiada ganancia de fuerza, yo probablemente exageraba con los pesos. Y fue mi irresponsabilidad haber levantado tanto peso, seguramente en alguno de los ejercicios, que tuve una lesión. Fue una lesión costovertebral, en la que la fisioterapeuta me dijo, si tú continúas entrenando, probablemente llegues a tu competencia, pero no vas a caminar después. Ah, Entonces te conviene dejar de entrenar ahorita un mes y luego continuar tu preparación. Aguántate un mes. Y yo decía, pero un mes, o sea, ¿me estás hablando de que en un mes voy a estar bien? No, pero por lo menos ya vas a recuperar algo y vas a poder estar tranquilo después. En ese momento me acuerdo que mi papá entró al hospital y fue una experiencia bastante fuerte, ¿no? O sea, veía cómo sufría mi papá día a día con su tema de salud. Él tiene EPOC. Entonces, lo que pasa es que él ya está en el estadio final y justamente hicimos una promesa él y yo. Los doctores lo habían desahuciado 3 veces en esas 2 semanas que estaba en el hospital y yo le dije a mi papá, te prometo que si pones todo de tu parte para salir de acá, o sea, porque te vamos a llevar a casa y vas a tener que ponerte mejor, prometo que vas a estar conmigo en Cochabamba levantando el trofeo. Y hasta era complicado para mi papá viajar, ¿no? O sea, era como que, ya, ok, yo te prometo, me dijo. Entonces voy a poner todo de mí. Y yo ya estaba viviendo solo, me acuerdo, pero en el momento en que dieron de alta a mi papá, yo tomé mis maletas de mi casa y fui donde ellos, de vuelta. Porque sabía que mi mamá ya estaba cansada de atenderlo todos los días. Entonces mi mamá dormía pues como tronco. Y yo a veces me levantaba a las 2, 3 de la mañana para cambiar el tanque de oxígeno, la máquina y demás. Por eso te digo, fue algo muy personal, cosa que mucha gente no sabe, ¿no? A veces no duermes por estrés, a veces no duermes por la dieta, a veces no duermes por tantas cosas. Yo no podía dormir por mi lesión y por mi papá. ¿pero terminaste descansando o haciéndole caso a la Descansé. fisio? Ok. Descansé el mes entero y dije, o sea, ya empecé el estrés, ¿no? Dije, voy a perderlo todo, o sea, en vano he invertido tanto. A contrarreloj también. Exactamente, porque estábamos ya, era el último mes de, no, ni siquiera era el último mes de volumen, ya estábamos terminando el volumen. Entonces seguramente era una semana más de volumen, que ya había empezado el descanso, y 3 semanas que eran ya la depletación para empezar el corte, ¿no? Entonces fue como que empezó el estrés para mí. Más estrés todavía y de decir, acabo de hacer una promesa con mi papá. Entonces es como que creo que esto va a ser lo más importante para mí, continuar. Y que sea lo que Dios diga. Y en ese mes que estuviste cuidando a tu papá, que tuviste que descansar y demás, ¿bajaste de peso? ¿Subiste de peso? No pasó nada. ¿Estuviste igual? Igual. O sea, no gané peso, no perdí peso, lo único que sí, mantuve la dieta y mantenía el peso, mantenía el porcentaje graso, no había una diferencia. Era como que, creo que todo estaba en orden. O por lo menos, cada vez que pasaba, o sea, cada semana y yo sin cambios, yo me ponía más ansioso. Ahora, me es difícil no preguntarte esto, Hiroshi, porque igual lo había visto en algunas de tus fotografías. Tu motivación, más allá de cumplir algo contigo mismo, de competir, de cumplir algo con tu entrenador, por lo que noto, ha sido una motivación mucho más fuerte. No fallarle a tu papá en esa promesa que hicieron juntos. Y me imagino que en algún momento en la dieta, cuando estuviste haciendo corte, porque hay momentos de flaqueza, hay momentos donde dices, no, ¿para qué estoy haciendo esto? Quieres romper la dieta, te viene ansiedad y todo lo demás. La motivación que tenías te debe ayudar de sobremanera. ¿Y cómo has vivido todo aquello cuando ya llegaste a tu primer campeonato y verlo ahí a tu papá terminando de cumplir esa promesa que habían hecho juntos? ¿Cómo lo viviste?
A ver, como tú dices, si bien mi papá fue una gran motivación, creo que mucho también hace el entorno. Porque las personas que te rodean influyen bastante en la fuerza psicológica que tienes, porque es un momento de debilidad. O sea, creo que aquel que dice yo me hago solo, yo puedo solo y demás, no sé hasta qué punto podría hacerlo. Yo personalmente estuve muy apoyado de mi pareja en ese momento, estuve bastante apoyado de mi familia, por parte de mi hermano, de mis papás, que seguramente entendían mis cambios de humor y cosas por el estilo. Pero ya al momento de haber llegado, o sea, para mí fue un yes, o sea, fue como, Desahogo. sí, haber cumplido un sueño, de hecho. O sea, es como que si bien en algún momento de mi vida era un sueño competir, ese momento ya cobraba vida, ese sueño. Y con mi papá ahí, o sea, mi papá estaba, me acuerdo, con su tanque de oxígeno. Yo literalmente bajé. La primera aniversario fue mi pareja y el siguiente fue mi papá. Entonces, literalmente los dos estábamos llorando de emoción. Y no sé si solo los dos, había bastante gente alrededor que yo escuchaba los sollozos, pero como que se entendía la razón de por qué yo estaba ahí, ¿no? Una explosión de emociones, me imagino, Sí. bastante fuerte, que fue con el detonante del anuncio de campeón de la categoría, Hiroshi Yoshida. Y no sé, Exactamente. lo primero que se te vino a la mente. Sí, o sea, fue como que gracias. O sea, fue un momento de decir, tanto esfuerzo valió la pena. ¿Qué te dijo tu papá cuando lo fuiste a abrazar? ¿Por qué me haces llorar, pendejo? Me dijo. Perdón, no sé si se puede No, decir se puede, eso, no te pero, preocupes. Así. pero esas fueron sus palabras y me dijo, felicidades, hemos cumplido. O sea, cumpliste. Y yo creo que hemos cumplido los dos, ¿no? Porque él pudo salir de toda esa etapa negra en la que estaba en ese momento y yo por mi parte pude sacar ese campeonato, ¿no? Eso fue en Cochabamba, en el Nava. Exactamente. Acá en La Paz pude notar, y te iba a preguntar eso, básicamente. Fuiste de los atletas en el Masked Show que cuando nombraba en las categorías que te tocaba competir, Ujú. atleta número tantos, Hiroshi, bueno, yo decía Hiroshi, ahora me corrigió Hiroshi. Hiroshi Hiroshi. Yoshida. Y prácticamente creo que o la mitad, o por lo menos un poquito menos de la mitad del auditorio, era barra de Hiroshi. Competidor número 114, Hiroshi Alejandro Yoshida. Porque se escuchaba la bulla, la algarabía, los aplausos, los gritos de toda la gente que llevaste. Y eso, cuando uno es competidor, cuando está en esas circunstancias, cansado, depletado, sin agua y todo lo demás, es un envión anímico muy fuerte. Sí. El apoyo emocional que te pueden dar tu familia, tus amigos, ¿cuán importante ha sido para vos? Ha sido bastante importante. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo la gente como que te va viendo y no te dice nada. Pero llega la etapa de la definición donde ya todo tu cuerpo cambió completamente y dicen, ¿qué ha pasado? O sea, ¿cómo lo has logrado? Y cuando ya les comentas un poquito tus objetivos, dicen, pucha, yo quiero ir a verte, quiero ir a apoyarte. Y mucha gente cumplió. Sin embargo, no solo era mi barra, también era barra de mi coach. O sea, como los dos estábamos entrando a competir el mismo día, él trajo a su familia desde Cochabamba, yo llevé a toda mi familia y a la vez algunos amigos del gimnasio, ¿no? Amigos del gimnasio, llegaron mis amigos de cole. Entonces, en ese momento, yo personalmente, sí, sabía que afuera yo los había recibido 10, 15 personas probablemente. Pero ya cuando estábamos adentro, como tú dices, la ovación era bastante. Y era como que dije, o sea, gracias, ¿no? De verdad. ¿No te ponía más increíble. nervioso? No, de hecho me dio más fuerza. ¿Así? Sí, porque me acuerdo que en ese momento uno de los competidores me gritó a la cara y ahí salió pues mi rugido. Me dice, abrió una marca de eso. Porque ahí fue cuando yo tiré un grito y fue cuando la gente ya empezó a reírse y a divertirse más, entonces.
creo que yo también disfruté más el último campeonato que el primero. Que el primero. Claro, es que tenías también a tu público, a tu gente Sí. presente. Sí, En sí. el otro tal vez, bueno, fue el primer campeonato en lo emocional, muy emotivo y todo lo demás, pero no tuviste tanto apoyo como el que tuviste aquí. Sí, había, pero como No tú dices, tanto. no había tanto. Exactamente. Ahora, te pregunto, tanto tiempo en el gimnasio, me explicaste lo que pasó en Cochabamba, lo que pasó aquí. ¿Cumplió tus expectativas? ¿Realmente lo que pensabas, cómo era un campeonato, fue diferente? ¿Cómo te sentiste realmente cuando ya estabas ahí, sobre la tarima? Acá en Cochabamba. Cuando ya estaba sobre la tarima, em, ok, puedo decir que no, tal vez no como yo esperaba. Y ni siquiera te podría decir qué es específicamente lo que yo esperaba. Simplemente era de cumplir mi sueño de... En ese momento como que cambiaron los sueños, ¿no? El de competir a competir con mi papá y ganar con mi papá. O sea, y obviamente mi mamá, ¿no? O sea, mi abuela estaba ahí. Pero el hecho de haberse esforzado tanto, dejar tanto atrás, no sé si sea para todos. O sea, creo que tiene que ser una decisión muy, muy importante, tiene que ser una decisión muy consciente, sobre todo de todo lo que va a conllevar la preparación para la competencia. Y no sé si lo volvería a hacer, ¿En serio? no estoy seguro. Y te iba a preguntar justo eso. Competiste ya, no una vez, competiste dos veces, pero en diferentes campeonatos, pero en el mismo año. Ajá. Te iba a preguntar yo cuál iba a ser tu siguiente campeonato, qué es lo que pensabas de aquí en adelante en tu carrera como culturista y demás. ¿Por qué no sabes si lo volverías a hacer? A ver, no estoy seguro si lo volvería a hacer por todo lo que ha implicado. Como te digo, o sea, han habido muchas situaciones detrás de cámaras, pero de todas maneras es como que yo digo, a veces yo prefiero levantarme en la mañana y tomarme, ya sea un café con una fruta y demás, sin restricciones, ¿me entiendes? O sea, no me gusta no funciono mucho bajo presión, no me gusta. Por eso es algo muy personal. Entonces es como que cuando ya estaba en la preparación de la competencia es, desayunas esto, almuerzas esto, merendas esto, y no hay cambio. Y eso es todos los días, de lunes a lunes, y no hay cambio. Entonces como que yo decía, puede ser, pero no estoy seguro. O sea, no sé si lo volvería a hacer, no ahora. Probablemente mi idea, y yo hablaba eso bastante, decía, quisiera volver a hacerlo, pero tal vez a un nivel ya más profesional, tal vez irme a un sudamericano, habiendo ya ganado las respectivas competencias acá. No sé a cuánto tiempo podrá ser eso posible, si es que va a ser posible, pero yo voy a continuar entrenando como tiene que ser. Es que creo que, como hablábamos contigo antes de iniciar, es como que hay un bichito que te pica. Hay un algo que te dice, hazlo. Si encuentro ese algo, le doy. Hasta no encontrarlo, tengo otras prioridades. Estamos en entrevistas, señoras y señores, con Hiroshi Yoshida. Nos contaba un montón de detalles, cosas bastante interesantes. Algo que me gusta mucho de este tipo de entrevistas que tenemos es que siempre aparecen conceptos muy llamativos, muy novedosos, porque lo que acabas de decir es bastante importante, ¿no? Competí, gané, me fue bien, cumplí una promesa, cumplí un sueño, pero no sé si lo volvería a hacer. Son cosas bastante complicadas. En algún momento puede que te nazca, como nos lo decías, te pique otra vez el bichito para competir. Pero ya cuando uno, por ejemplo, quiere competir a un nivel más alto, porque siempre quieres competir a un nivel más alto de lo, Sí. de lo que estuviste la última vez. Y son niveles mucho más complicados, requiere mayor inversión. Claro. Y una de las preguntas es eso. Si tienes más o menos un estimado de cuánto has gastado en tu preparación, cuánto tendrías que gastar para una siguiente preparación, y si todo eso realmente le encontraste sentido, ¿valdría la pena o no? Te lo pregunto. A ver, vamos a meterle pluma. Por lo menos,
entre la alimentación, suplementación, todo lo que conlleva, por lo menos han debido ser unos $2,000, $2,500, tal vez un poco más, por el hecho de que tenía que gastar bastante en fisioterapia. Ah, también, eso Porque suma. la fisioterapia ha sido constante, ¿no? O sea, no ha sido como que un momento y ya, ¿no? Había que soltar constantemente las contracturas para poder continuar entrenando. Tenía una buena fisio que me ayudaba con la fascia. Entonces, creo que es bastante. O sea, por lo menos $2,500, $3,000. No sé si llega a 3,000, pero por ahí va. Y la gente se debe sorprender, ¿no? Porque 2015, ¿en qué tanto gastan? Y es que dentro de todo lo alarmante que suena, no es que agarre uno los 2,000 o 3,000 dólares No. como comprarse una auto y lo da. es lo que va sumando y lo va desglosando de a poco, ¿no? Sí, así mismo. O sea, justamente, ya, solo en la comida. Sí. Métele pluma solo en la comida. Casi 1,25 kilos de pollo al día. O sea, y métele eso al mes. Métele el plan de arroz, las verduras. Métele tus suplementos porque... ¿Cuánto te duraba una proteína? De No, 5 pues, libras, por ejemplo. Una proteína de 5 libras me duraba con suerte un mes. Con suerte. Con suerte un Y no mes. son baratas, ¿no? Está Con súper suerte caro. un mes, sí. Y es lo que uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿lo volvería a hacer? ¿No? ¿Se te había pasado por la mente en algún momento llegar a ser profesional en el culturismo o no? En algún momento sí. Y luego es lo mismo que yo veía. Por ejemplo, yo sigo mucho a Walter Álvarez, Sí, que es de Santa Cruz, creo que ya es pro. Tenemos una entrevista acá con Walter, por si Perfecto. acaso. Todavía no es pro, está en busca de su Está en carrera búsqueda, ¿no? profesional, De pero es su- uno de los atletas más resaltables y creo yo, uno de los próximos profesionales que vamos a tener en el país. De hecho, y justo veía muchos de sus videos y entre uno de esos decía, o sea, esto no es para cualquiera. Sí. Y de verdad, o sea, llegar al nivel pro no es pues una decisión de decir, ah, sí, voy a ir por mi carnet profesional. No, o sea, tienes que pasar un montón de situaciones, y no solo hablando de las competencias, en las cuales yo me pongo a analizar y digo, ¿será que yo quiero vivir eso? O sea, ¿será que yo quiero pasar por eso? Probablemente hay gente que, como él, que sí tiene ese sueño, y chévere. O sea, la verdad es que gracias a personas como Walter, hay personas que deciden empezar a incursionar en el mundo de la competencia, y está bastante bueno, porque creo que este mundo recién, o sea, por lo menos acá, ya está empezando a tomar cuerpo, ¿no? O sea, antes no habían muchas personas compitiendo, no habían tantas caras nuevas, pero creo que ahora está empezando a tomar cuerpo y hay mucha gente que se está animando a hacer las cosas. Entonces, creo yo que sí lo pensé, pero no sé si lo decidí. Porque hay que ser muy sinceros, ya para ser profesional hay que asumir, aparte del costo de inversión que implica una preparación, hay que asumir ciertos riesgos. Ah, sí. Sí, sí. Como en algún momento, me acuerdo, fuimos contigo pues a la televisión y estábamos con Pablito más. Pablito, correcto. Y Pablito decía, cuando estábamos hablando nivel competencia, no necesariamente estábamos hablando salud, ¿no? Y es cierto, o sea, no vamos a decir que va a ser un proceso completamente saludable, vas a sufrir bastantes cambios y demás, pero es a eso a lo que una persona tiene que estar dispuesta a sobrellevar, ¿no? Sí, sí. Y es que en realidad el culturismo, en la etapa ya precompetitiva, en la última semana en realidad, deja de ser saludable. Por eso es que no es un deporte olímpico, Claro. porque la restricción de carbohidratos, De hidratación, Líquidos. todo aquello. deja de hacer que el cuerpo tenga un funcionamiento saludable en esa semana. Por eso es que hay que asumir ciertos riesgos, más allá de todo lo que implica llegar a ese momento. Sí. La farmacología, suplementación y todo lo demás no es algo sencillo. Y justamente por eso, a eso iba mi pregunta. La cosa es competir a nivel amateur, en la primera, segunda vez. Cada vez que vayas compitiendo, el nivel va Se hace más subiendo, fuerte. es más complicado porque además de que tus rivales, entre comillas, también mejoran, vos siempre te vas a querer ver mejor. Y si quieres llegar a obtener un carnet profesional, tienes que
medirte no solamente con los mejores de tu ciudad ni de tu país, tienes De que otros medirte con los países. mejores del continente, básicamente. Exactamente. Y estás hablando de una competencia de muchas personas, donde tienes que estar entre primero, segundo, tercero, dependiendo del campeonato, por ejemplo, en un Olimpia Amateur, o si es un Sudamericano Pro Qualifier, ser el ganador, el over, nada más. Y eso es muy complicado. Sí, sí, estamos hablando de un nivel bastante alto. O sea, de hecho yo admiro mucho a los pros de acá de Bolivia, creo que tenemos 2 o 3. Tenemos, a ver, en culturismo tenemos a Esteban Ceballos, Sí, Classic Physique lo tenemos a Sergio Urey y a Marioli Galarza en Bikini Fitness. Bueno, Exactamente. Fabricio Dos Santos, que estuvo en Bolivia, en Physique, pero no es boliviano, digamos. Tendríamos 3 bolivianos y uno naturalizado. digamos. naturalizado, exacto. Entonces es como que sí, considero que, o sea, yo admiro mucho a esa gente. De verdad que hasta día a día yo veo los videos de Sergio y es para motivarme, no sé, para decir, ¿qué tiene este tipo en la cabeza? O sea, ¿qué se le pasa por la cabeza para continuar en el estado físico en el que está? Porque eso no es de cualquiera. Sí, sí. Eso no es normal, eso no es natural. Eso no es, hasta no sé si podría decirte que es un estado mental humano, pero es de locos creer cómo Sergio mantiene ese físico. Porque incluso su nivel de grasa es bastante bajo casi todo el tiempo, ¿no? Sí, o sea, la mayor parte del tiempo está como está Rayado. y es bastante fuerte. Sí. Al nivel de porcentaje de grasa que está es bastante fuerte y es como que dices, no me entra en la cabeza, pero este tipo tiene algo más que solo mentalidad. Sí. Debe tener corazón. Bien, querido Hiroshi, ya tomando en cuenta todas las consideraciones que tocamos, que hablamos, ¿qué respondes cuando tus amigos, alumnos, porque eres entrenador también, Sí. te dicen, ¿y cuándo vas a volver a competir? ¿Cuál es tu respuesta? Veremos. Veremos. No tengo idea. Francamente, como te dije, no está entre mis prioridades. Por lo menos de aquí a 2 años, no está entre mis prioridades. Y sí, o sea, requiere una preparación física, preparación mental y sobre todo financiera. Sí, correcto. Porque de hecho, personalmente no tuve una buena experiencia después de la competencia. ¿Por qué? Porque seguramente ya no me alcanzó el dinero en ese momento y bueno, pues hice las cosas mal, hice la salida mal y te estoy hablando que seguramente me generó repercusiones hasta después de 4 meses. Cosa que no se lo deseo a nadie, no quisiera que nadie pase por eso. Entonces, creo que antes de meterse a competir también hay que revisar bien los bolsillos. Y si no está entre mis prioridades financieras actuales, creo que por lo menos de aquí a 2 años no lo voy a hacer. ¿No te trajo problemas de salud después? Más allá de un desbalance hormonal, más allá de dolores de espalda baja por la parte de la deshidratación, creo que no. Te preguntaba justamente porque eso es uno de los grandes riesgos, ¿no? Sí. A lo que me refería, por ejemplo, todo lo que engloba llegar a un nivel competitivo alto. Uno de los grandes riesgos no es solamente, no termina cuando estás en el escenario, recibes tu medalla y no. Tienes que Continuar. seguir, correcto, el post después de una preparación. Sí. A veces es lo más complicado y eso es uno de los grandes riesgos. Te preguntaba aquello. Hiroshi, te voy a dar las gracias por haberte tomado el tiempo de venir a conversar, a contar tu historia aquí, la gente que ve este tipo de contenido. Hay muchas personas que están iniciando esto y que siempre se van a preguntar cosas sobre cómo es el culturismo y que con tu experiencia van a encontrar una guía. Te voy a pedir 2 cosas. Voy a empezar por la primera, Ya. justamente por aquello. En esta cámara, si te hubiera gustado recibir un consejo cuando estabas empezando el culturismo o cuando estabas antes de iniciar tu preparación y demás, ¿cuál hubiera sido el consejo que te hubiera gustado que te den y que ahora tú lo puedes dar? El primer consejo es, haz caso. Porque
Y es el consejo que creo que lo doy para cualquier ámbito. Porque de hecho a nosotros siempre nos dan parámetros para realizar las actividades, ya sea de la alimentación, ya sea del entrenamiento, del descanso, y muchas veces no lo hacemos. Y son detalles, y aquí los detalles importan. O sea, aquí hasta el ínfimo detalle importa. Entonces, cuando la persona que te está preparando te da una regla que te dice, haz esto, haz el otro, haz caso. O sea, no dudes, porque esa persona ya ha pasado por eso, ya conoce el proceso y te está recomendando algo. Y segundo, hazlo responsablemente. O sea, lo que más voy a decir es. La segunda pregunta viene por algo, creo que no sé si se te había pasado por la mente que te lo iba a preguntar, pero tengo que hacerlo por lo que me has contado. Y me imagino que sería muy interesante tal vez, porque sé que lo va a ver. Tuviste una promesa en conjunto con tu papá, por todo ya lo que nos has contado. Tu competencia fue parte de aquello, fue una motivación grande. Me contaste que tiene una enfermedad un poco complicada y todo lo demás. ¿Qué te gustaría decir a tu papá en este momento de tu vida, en este momento de su vida, que tal vez en algún momento no se lo has expresado o que si se lo has dicho, quieras volver a repetírselo? Tal vez no solo a mi papá, tal vez a mis dos papás, ¿no? A mi mamá y a mi papá. Los amo mucho. O sea, la verdad es que yo les agradezco infinitamente todo el apoyo que me han brindado desde que yo era un chango, desde que yo era un jovenzuelo, desde que yo no sabía tomar mis propias decisiones, hasta el momento en el que sí empecé a hacerlo. Ellos siempre estuvieron ahí para mí. Yo les agradezco cada esfuerzo que ellos hicieron para que yo salga adelante y sobre todo en búsqueda de esa felicidad, ¿no? Ellos nunca estuvieron en contra de alguna de mis acciones que yo tome, porque creo que estaban 100% seguros de la educación que me habían brindado. Por lo menos en todo este tiempo no les había llevado problemas, pero de todas maneras les agradezco por vivir. O sea, les agradezco por estar conmigo cada minuto, cada segundo, por entenderme. O sea, de hecho son mi mayor inspiración de vida. Cualquier cosa que yo haría por ellos no lo pensaría dos veces. Yo saltaría al precipicio por ustedes dos y simplemente eso. Muchas gracias. Hiroshi, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir tu historia también a la gente que nos está viendo. Gracias a ti, Pedrito. ¿Te has sentido cómodo? Bastante. ¿Te ha gustado? Bastante bueno, me ha encantado. Bien. Señoras y señores, Hiroshi Yoshida ha estado con nosotros, un físico-culturista que tiene mucho potencial, ojo. Le ha ido muy bien en su primera competencia. Lo volveremos a ver en un escenario. Si lo vemos, lo vamos a volver a tener sentado nuevamente acá para hacerle ciertas preguntas a Hiroshi Yoshida. Antes me olvidaba algo súper cortito, súper rápido. Dime. ¿Por qué culturismo? ¿Por qué no Men's Physique? ¿Por qué no Classic cuando competiste? Por la estructura de mi cuerpo. Por la estructura. Sí. O sea, tenía bastante buena pierna como para perder Taparla. recursos. Sí. Básicamente por eso. Bien, Hiroshi Yoshida, señoras y señores, si le ha gustado este contenido, le invitamos a que comente, comparte el mismo y lógicamente se suscriba al canal para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos. Y más que decirles, les agradezco a todos ustedes. Esto fue OnFit.